Bueno, se acerca la Navidad, la luz vino al mundo. Me encanta este versículo, justo además lo voy a leer, porque yo creo que yo quería hoy hablar de la Navidad, porque ya está a las puertas y creo que es importante. ¿Cómo vais a celebrar la Navidad? ¿Ya tenéis pensado? ¿Ya lo sabéis? ¿Cómo? Comiendo. Muy sincero, ¿ves? Así me gusta la sinceridad. Es verdad, trabajando también. Trabajando, ¿quién lo ha dicho? Algunos trabajando, algunos trabajando. ¿Qué más? ¿Cómo vais a celebrar la Navidad? En familia. Con amigos también. Vale, vale. Bueno, igual hay alguien que no la celebra aquí, puede ser. No sé si se da el caso. Podría ser, ¿eh? De hecho, sabéis que hay gente. Esta semana me he encontrado con varias personas, nunca me había pasado, que no celebran la Navidad, porque siempre la Navidad la celebra el que cree, el que no cree, da igual. El caso es comer y beber, ¿verdad? Y ya está, y la Navidad, ¡puah! Y venga, y la familia, o sea, hay de todo, ¿no? Pero la familia, y qué bonito, y bueno, en fin, y otros no, otros es eso, dinero, comida y tal. Bueno, pues me he encontrado varias personas que me han dicho, me han dejado un poco así, que no la celebran. Una de ellas, una de mis vecinas que hemos invitado a nuestro grupito, que viene a veces, y bueno, el caso es que me dijo que no, porque Jesús no nació el 25 de diciembre y que todo esto es un rollo y un montaje, aunque ella es creyente, o sea, cree en Dios, pero que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y otra persona me dijo lo mismo. Bueno, y que aunque fuera así, que simplemente por el rollo que se monta, yo no la celebro. Y es verdad, o sea, y a mí me ha gustado encontrarme personas así, porque creo que son sinceras. Y muchas veces la gente, aunque no cree, ni le da igual la Navidad en el sentido profundo, que ahora vamos a hablar cuál es ese sentido, pero venga, vacaciones, y se meten en la corriente. A mí me gusta la gente que va a contracorriente, lo tengo que reconocer. Me gusta, y me gusta ir a contracorriente. No siempre soy capaz, pero me gusta. Desde antes de conocer a Dios, pues yo iba a contracorriente en muchas cosas, ¿no? Y por eso, porque yo me rebotaba, venga, el borreguismo, a ver, y el hacer las cosas sin pensarlas, sin razonarlas. Yo eso pues no. Lo que pasa es que a veces no somos valientes para ir a contracorriente y nos da apuro plantarnos. Entonces, por eso me ha gustado que estas personas, con las que estoy hablando de Dios, la otra es el peluquero, pues que me dijeran esto, me ha gustado. Digo, bueno, pues por lo menos son sinceras, ¿no? Y sí que es verdad que Jesús no nació el 25 de diciembre, por si alguien no lo sabe. Eso es verdad. Probablemente nació, bueno, hay diferentes teorías, unas dicen que en primavera, otras que en septiembre-octubre, pero bueno, en cualquier forma, el 25 de diciembre no nació. Eso es una tradición que surgió por lo de la Saturnalia, el Imperio Romano y tal, ¿vale? Que no vamos ahora a hablar de eso, pero es una invención, ¿vale? Ahora, yo le explicaba a esta persona, le decía, mira, es verdad que no nació el 25 de diciembre, pero yo no celebro tanto la fecha exacta, porque no se sabe, pero yo celebro que Dios vino al mundo, que Jesús vino al mundo. La fecha, pues no me importa mucho. Que la sociedad dice en diciembre, bueno, pues no me importa aquí ir a corriente, porque lo que yo celebro es que Jesús vino al mundo, que Dios se hizo hombre, ¿no? Y creo que, bueno, pero que hay cristianos de verdad que no la celebran, ¿eh? También lo digo. Todo pienso que es respetable en ese sentido, pero desde luego yo como creyente
celebro que Dios se hizo hombre y vino al mundo. Es el mayor milagro, misterio que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y de eso quiero hablar. Hay una palabra en Juan 1, 9 al 10 que dice: aquella luz verdadera, la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por esa luz con mayúsculas, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Seguimos leyendo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Y tenemos otro texto en Isaías 53, del 1 al 3. Para mí estos textos realmente podía haber cogido el texto de los pastores, ¿no?, que es el típico de Navidad, o el de los magos, pero he cogido la luz vino al mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y 800 años antes, el profeta Isaías, fijaros lo que dijo: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconde el rostro, y no le estimamos. Varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconde el rostro, no le estimamos. Está mejor, ¿verdad, Dani? Sí, vale. Una bajada de tensión seguramente. Vale, para seguir tranquilo, si no voy a estar todo el rato. Bueno, pues gracias al Señor. Fijaros que 800 años antes el profeta Isaías decía ya, ¿de quién estaba hablando? De Jesús, es una profecía. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia bonita para que le deseemos. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, no le estimamos. Pues yo lo que quiero hablar de la Navidad, y me gustaría que con esto lo pudiéramos celebrar de diferente manera. A ver si ojalá que esto influyera para celebrarlo de diferente manera, ¿vale? En primer lugar, voy a tres aspectos que yo creo, a mí me han hablado y creo que es importante abrir la mente, ¿no? En primer lugar, decir que fue una noche más. Es decir, nosotros lo celebramos como algo pues fuera de lo normal, súper especial, como hemos dicho, ¿no? Pero cuando Jesús vino al mundo, fue una noche más. Y qué malo es cuando tenemos ideas ya preconcebidas, ¿verdad? El evento más increíble de la historia de la humanidad pasó desapercibido para el mundo. No se enteraron sino unos pocos, muy poquitos. Los pastores, los sabios de Oriente, eso sí se enteraron. Pero no se enteraron ni los religiosos, ni los políticos, ni los famosos, ni los escribas, los sabios de aquella época. Los judíos estaban esperando un Mesías rey como tal, ¿verdad? Y poderoso y guerrero, que los vendría a liberar de toda la esclavitud por la que estaban pasando, ¿no? Pero no se imaginaron que ese rey, porque sí que era un rey, vendría en escasez, en pobreza, en anonimato. Así es como empezó la vida de Dios en este mundo. O sea, la vida de Dios en este mundo empezó en pequeñez.
totalmente desapercibido. Una noche cualquiera de aquel momento, y en ese momento fue cuando nació el Salvador del mundo, nació Dios en este mundo, Dios en este mundo. Es decir, no fue ruidosa, no vimos que Dios no entró en el mundo tocando trompetas, anunciándolo, no sé, podía haberse abierto el cielo y haber dicho, estoy bajando al mundo, voy a nacer en el mundo, para que todo el mundo se apercibiera. No quiso que fuera así, ¿no? Sin altavoces, sin pregones, sin visiones mundiales. ¿Podía haberlo hecho? Sí. Sin revelaciones masivas, sin tormentas, sin rayos, unos rayos especiales. ¿Podía haberlo hecho? Podía haberlo hecho. En Pentecostés sí que hubo un estruendo. Sin embargo, acordaros Elías en la cueva, cómo se reveló Dios con un susurro, con un viento apacible. Casi nadie, por lo tanto, se apercibió, fue anónima, pasó desapercibido, vino Dios al mundo y apenas se enteraron unos pastores y unos sabios de Oriente. No fue grande ni espectacular, podía haber sido el hijo de un emperador, del emperador, ¿por qué no? Y entonces hubiera sido más fácil decir que yo soy Dios, que hubiera sido mucho más fácil, sin embargo, que fue hijo de un carpintero. No tuvo comodidades, no hubo lujos, no hubo comilonas. Probablemente, pues eso, lo que tenían, sabemos, ¿no? Sabemos cómo nació, fue rechazado desde la cuna, en el sentido, es muy fuerte cuando dice en Lucas 2:7, no había lugar para él en el mesón. O sea, Dios vino al mundo y no había lugar para él en este mundo, no había un hueco, no había, lo echaron. Lo siento, no hay lugar para ti. Y ese bebé era el Hijo de Dios, era Dios mismo hecho carne. No hay sitio para ti, no hay espacio. Este es el mayor rechazo. El Hijo de Dios nació rechazado desde que nació. Rechazado mientras vivió, rechazado en la cruz. Esa fue la vida de Dios en este mundo. Cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo no le conoció. Así que la presencia de Dios, o sea, para que Dios se manifieste, no depende de señales. A veces oímos decir, pues si me diera una señal, yo creería. Mentira. Dios ha hecho señales a lo largo de la historia y el que no quiere creer no cree. No depende, el que Dios esté en una situación no depende ni de ruidos, ni de señales, ni de gritar mucho. A veces pensamos que gritar desde el púlpito o desde el grito, a veces hay que gritar, pero no quiere decir que Dios esté por gritar demasiado. No depende de la abundancia. No depende, Dios no necesita un escenario perfecto, más imperfecto imposible. En un viaje de no sé cuántos, en una noche cualquiera, no había sitio para él. No necesita bueno, vamos a esperar a que sea el momento perfecto, vamos a prepararlo todo de maravilla para entonces entonces Dios va a estar ahí. No, en medio de cualquier escenario imperfecto, en medio del pecado, Dios puede estar, entenderme, ¿no? La luz puede resplandecer en medio y no necesita grandes estudiosos ni sabiduría humana para descubrir a Dios, ¿no? Los que descubrieron a Dios precisamente fueron, por un lado, unos sabios de Oriente, pero que no tenían nada que ver, extranjeros además, no tenían nada que ver con los escribas judíos y unos pastores más rudos imposible, la gente bastante despreciada en aquella época y bastante de segunda categoría, eran unos pastores ignorantes. Ahora bien, en medio de toda esta pequeñez, vamos a llamarlo así, de esta pequeñez, de esta escasez, ahí se manifestó, ahí nació, ahí es cuando Dios vino al mundo. En segundo lugar, fijaros que en medio de esta pequeñez, de esta escasez,
de esta rutina. ¿Sabéis qué ocurrió? Es decir, vamos a irnos a un punto, desde un punto de vista de Dios, teológico, si queréis. Se estaba dando el mayor acto de amor y generosidad que ocurrió en el mundo. El mayor acto de amor. Y claro, me venía el versículo como no puede ser de otra manera, ¿no? Juan 3:16. De tal manera, o sea, de tal manera. No podemos saber, antes cantábamos, ¿no? Nunca sabremos cuánto te costó cargar nuestro pecado. Nunca sabremos hasta qué punto de tal manera fue grande, infinito, profundo, tremendo el amor de Dios por ti, por mí, por el ser humano, en definitiva, de tal manera que nos entregó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, que no te pierdas, sino que tengamos vida eterna. Yo creo que este es uno de los versículos de mayor grandiosidad, ¿no?, de la Biblia. Hemos pintado un cuadro tan ordinario, tan normal, tan de rutina, incluso tan de rechazo. Ahí vino Jesús. Pues ahí se estaba dando el mayor acto de amor de Dios hacia la humanidad. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad, el mayor acto de amor, que es entregar a su Hijo. Dios, es decir, es la segunda oportunidad que Dios estaba dando al ser humano. Una primera oportunidad en el Edén la perdimos. La perdimos, dijimos no a Dios. Dijimos no a Dios. Y nos quiere dar, pero de tal manera nos amó, o sea, no nos lo podemos imaginar, que se le ocurre decir, su Hijo que venga, Dios mismo, ¿verdad?, a vivir lo que vivió para que podamos tener una segunda oportunidad. La Navidad es la segunda oportunidad del ser humano. Es una segunda oportunidad para que el ser humano diga sí a Jesús, sí a Dios. Creo en ti, Señor, quiero seguirte, quiero hacer lo que tú hagas, quiero ser como tú, quiero entregarte mi libertad a ti. Es la segunda oportunidad. Ahora tenemos que decir sí a Jesús. En aquel momento, en el Edén, en Génesis 3:16, la condenación vino al mundo, la muerte vino al mundo, pero la Navidad es la segunda oportunidad que Dios te está dando para que digas sí a Jesús, pero es un sí con todas las consecuencias. No es un sí, creo en Jesús, es un sí con todas las consecuencias. Y mi pregunta, ¿has dicho sí a Jesús? Es importante que te lo plantees. Que si estamos aquí hoy y que si Dios ha puesto en tu corazón estar aquí hoy, que no sea para sentarte a escuchar un sermón más, un domingo más, vengo al culto porque sí, porque mi madre me oye tal, o porque no sé qué, o porque por rutina. Si estás aquí hoy, no es por casualidad, es porque Dios te ha movido a estar, por la razón que sea. Pues por favor, el mensaje que Dios tiene para ti es que la Navidad es la segunda oportunidad que Dios está dando al ser humano por puro amor, por puro amor. ¿Sabéis que se pueden dar cosas sin amor? Podemos dar cosas sin amor, pero lo que no se puede es amar y no dar. Dios es puro amor y por eso nos crea, porque amar es dar y Dios es un continuo darse a nosotros. Así que si estás aquí hoy, no es casualidad, es para que te plantees. ¿Has dicho sí a Jesús con todas las consecuencias? Algunos dirán sí, gloria a Dios. Otros dirán no. Pues por favor, no sabemos qué puede pasar cuando salgamos de aquí. No sabemos qué puede pasar cuando estemos ahí sentados. No lo sabes. No lo sabemos, hermanos. Y yo cada vez soy, no sé si porque últimamente he vivido muertes muy cercanas, como la de nuestra hermana Fe, que
yo como me pilló en un momento de mucha aceleración porque estaba viviendo cosas que no podía dejar de hacer, ¿no? Pero una vez que han pasado he ido asimilando y he ido llorando, porque hay que llorar las muertes cuando duelen, cuando son cercanas. Cuando no las lloras es malo. Y yo me daba cuenta de que necesitaba llorar. Yo decía, espera que pase esto, espera que... Y efectivamente, espera que pase esto y tenemos que llorar, ¿no? La separación, aunque sabemos que está con el Señor, pero claro, las separaciones físicas duelen y sobre todo impacta el que es algo inesperado, el que no sabemos. No es lo mismo cuando no es una persona anciana que ya está enferma, que es como, ya lo vas haciendo como ley de vida, ¿no? Es natural. Pero cuando ocurren así las cosas, eso no es natural. La muerte en sí no es natural. No es la voluntad de Dios que nos muramos. Eso fue por culpa nuestra, por decidir en el Edén, ¿no? La humanidad decide abandonar a Dios. Ahí entra la muerte. Y la muerte sigue, pero la Navidad es la segunda oportunidad, como he dicho, para que no mueras eternamente, sino que tengas vida eterna. Piensa que si no sigues a Jesús, si no cogemos esta segunda oportunidad que Dios nos da, que es maravillosa, esta oportunidad de ser libres de verdad, si no la cogemos, la muerte está ahí. Y la muerte sí es el fin en ese sentido. Pero para los que cogemos esa segunda oportunidad, los que estamos con Jesús, la muerte es un paso. Por eso nos alegramos, porque sabemos cuando alguien muere en el Señor, sabemos que ha sido un paso. Pero aunque sea un paso, es antinatural. Pero lo tendremos que dar todos, más vale que estemos preparados. A mí el Señor me habla de estar preparados. De hecho, me dio por, pues eso, bueno, a lo mejor Cristina me entiende también, por ir preparando cosas y cerrando capítulos de mi vida y estoy un poco en ese punto, ¿no? En esa fase. Pero es un llamamiento para todos de que cojamos la Navidad como una segunda oportunidad que Dios te está dando. No la vivas en vano, no la vivas jiji, jaja y regalos y no, sino aprovecha esta oportunidad. Y bueno, simplemente decir que todas estas características que hemos visto, ¿no? de la Navidad tan, no sé si decir tan ordinarias, no fueron casualidad, es decir, es que, bueno, y como iba a Belén, entonces ocurrió que... No. Todas estas circunstancias fueron la voluntad soberana de Dios. Es decir, Dios quiso que el nacimiento fuera así. Es que Él lo quiso. Entonces, cuando Dios quiere algo de una manera soberana, se va a cumplir. Él dijo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4, entonces envió a su Hijo, es decir, en el tiempo justo que Él tenía programado, se cumplió ese nacimiento de una forma que Dios tenía planeada. Decía Oliver, nos compartía, que no se le escapa ni nada a Dios, igual que está pendiente de unos pajaritos, no se le escapa ningún detalle de la historia, no se le escapa. No se le escapa. Hay una voluntad soberana de Dios que se va a cumplir sí o sí. Queramos o no queramos los seres humanos, se va a cumplir. Porque es la voluntad del Dios soberano, como que su Hijo viniera al mundo, se cumplió. Y se cumplió así, en pobreza, en escasez, en rechazo, en oscuridad, así. Pero así, ahí estaba el amor de Dios palpitando, el mayor acto de generosidad de Dios al mundo, ¿verdad? Así es que aprovechemos, en medio de... Aprovechemos la Navidad y ocurrió, y igual que ocurrirá, es la voluntad soberana de Dios que Jesús vuelva.
Es que queramos o no queramos, se va a cumplir. Jesús va a volver. Igual que la Navidad se cumplió, segunda oportunidad a la humanidad, Jesús va a volver. Y eso, aunque tú digas sí o digas no, Jesús va a volver y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, dice Filipenses 2, que Jesucristo es el Señor. Y eso se va a cumplir. Es decir, el final va a ser un final, de gloria. Y ese final de gloria se va a cumplir. Ahora bien, y termino con este punto. Hay algo muy bonito también aquí, aunque fue un hecho soberano de Dios, que iba a venir sí o sí al mundo, y estaba profetizado y se cumplió por un montón de profecías. Creo que hay como más de 300 profecías que se han cumplido en cuanto a Jesús, ¿no? Hay algo muy bonito que quiero destacar también, y es esto: ¿qué actitud tienes ante la Navidad? Porque ¿quiénes se enteraron? Dijimos los pastores, los sabios que venían de allá y a través de una estrella Dios les habló. A unos extranjeros, sabios, astrónomos, Dios les habló a través de una estrella. Pero hay una persona clave en la Navidad, y es una mujer, y esa mujer es María. Y esa mujer es clave, porque esa mujer, es decir, Dios lo podía haber hecho él solo. La segunda venida, él no va a contar, no va o sea, va a ser absolutamente Jesús el que venga, no necesita colaboradores. Pero aquí sí quiso. No es que necesitara, es que quiso que hubiera colaboradores suyos, colaboradores humanos. A través de todo, desde Génesis hasta el final, vemos cómo Dios siempre llama a hombres, llama a Abraham, llama a Noé, llama a Moisés, llama a mujeres, hombres y mujeres, llama a Débora, llama a Ruth, llama a Esther. Y es un continuo, Dios incurre en la historia humana, utiliza hombres, pero es Dios con la colaboración humana. Todo, la Biblia lo vemos, ese continuo. Y aquí en la Navidad pasa lo mismo. Necesitaba una mujer para que Jesús viniera al mundo a través del vientre de una mujer. Y esa mujer fue María. Y lo importante es que María, a mí me alucina, porque fijaros que realmente ahí empieza la Navidad, ¿no? En el corazón de esa mujer valiente que tuvo fe y que decidió confiar en Dios para quedarse embarazada. A ver, aquí quizá las mujeres lo entienden más, lo que es un embarazo. Vamos, un embarazo no es ninguna tontería, ¿verdad? Si te dicen ahora que estás embarazada, ¿qué pasa? Bueno, igual hay alguna parejita joven que está en ello y le viene de perlas, pero vamos, como te coja, a María no le venía de perlas. A María, que no se había casado aún, que era jovencita, la que le venía encima, ella no sé si fue consciente de todo, no lo sé. No estábamos en su cabeza, no lo sé. Pero ella sí sabía que le podía suponer un rechazo social, que iba a ser repudiada por José, que podía ser acusada de adulterio y toda la incomprensión, etcétera, etcétera. Lo sabemos. Y ella, a pesar de todo, yo no sé, quizá en ese momento sí le viene, pero todo lo que le venía encima, y a pesar de todo ella dijo, sí, Señor, quiero formar parte de tu plan. El sí de los pastores también, pero el sí de María fue fundamental. Que luego José, de alguna forma José accedió y José colaboró también, pero el sí fundamental fue el de una mujer. Es un sí que cambió la historia. Si María hubiera dicho que no, ¿qué hubiera pasado? ¿Nos lo podemos imaginar? Sí. Hubiera habido otra María. Exacto, Sonia está aquí en mi cabeza. Efectivamente, yo creo que hubiera habido otra. Es decir, hermanos, no somos imprescindibles.
Dios te plantea esa segunda oportunidad, pero somos libres, nos ha hecho libres. Podemos decir sí o podemos decir no. Y a veces Dios tiene planes increíbles para nuestra vida, que incluso deseamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que decir sí. ¿Qué se nos viene encima cuando decimos sí? A mí, claro, ya viendo y estudiando la Biblia y tal, a veces me da miedo, ¿no? Porque digo, decir sí van a implicar que empiecen a ocurrir una serie de cosas en tu vida dolorosas, porque no es todo color de rosa, vas a pasarlo mal, Dios va a empezar a tratar tu vida, vas a tener circunstancias difíciles, pero Dios te está llevando al destino que Él quiere para ti. Es un destino de gloria y es un destino maravilloso y es donde tú vas a poder ser feliz en ese destino que Dios tiene para ti. No hay otro. No hay otro perfecto para ti. Dios tiene ese destino perfecto. Pero en nosotros está decir sí. Y decir sí es hacerlo con valentía. Yo creo que María seguía teniendo miedo. La fe no te quita el miedo. Ojo. La fe, porque tú tengas fe, no, tengo un miedo que me muero. Es una decisión para mi vida dejar esto, coger este camino. Me siento que me voy a quedar desnudo, colgado, que ya no sé cuál va a ser mi rol, mi papel, mi identidad, no sé, muchas cosas. Pero los miedos los tienes, ¿verdad? Pero te da esa valentía, ¿no? La fe te da la valentía, aunque no te quite el miedo. La valentía de confiar, no sabes por dónde vas a pasar, si no, no dirías que sí, yo creo. No sabes el proceso, pero te abandonas en las manos de Dios. Es que es así. María no sabía todo lo que iba a pasar. ¿Quién le iba a decir que ella un día iba a estar a los pies de una cruz, llorando la muerte de su hijo? El momento más duro de una madre tiene que ser ese. Sin duda, sin duda. Pongo la mano en el fuego. Sin duda, ese lo pasó también María. Ella no sabía todo lo que iba a tener que pasar, pero sí sabía quién era Dios. Sí sabía quién era su Dios. Como le pasó a Ruth, como le pasó a Esther, no sabían, si perezco, que perezca, dijo Esther. El rey me puede matar, pero voy adelante. Sí sabía quién era Dios. Si me muero, pues me muero, pero digo sí a Dios. Voy adelante hasta donde Él me lleve. No sé el proceso, pero sí sé con quién voy. Sí sé quién es mi Dios. Y así es como tenemos que tomar las decisiones. No pensemos tanto, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si luego tal? Es humano darle vueltas a las cosas. Pero lo que es un fracaso es darle demasiadas vueltas a las cosas. A veces disfrazamos la fe, ¿sabes de qué? De prudencia. Hay que ser prudentes. No, es que esto, a ver, que no es ninguna tontería. Es que me juego el sueldo de mi familia. Es que me estoy... Yo sí que creo que hay que ser reflexivo, ¿verdad? Pero también creo que a veces disfrazamos la fe de prudencia. Entonces, me preguntaréis, bueno, ¿y cómo se distingue? Bueno, pues eso en otra predicación, porque es más complicado, pero la experiencia y tu relación con Dios te ayuda a distinguir cuándo hay que tener prudencia y cuándo hay que lanzarse en manos de Dios. La relación con Dios personal, día a día, como padre, te va a ayudar a entenderlo y a discernirlo. Así que, para terminar, ¿cómo aplicamos esto a lo que estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo, trabajando para el Señor y no ves resultados? A ver, ¿alguien? ¿Estás sirviendo y parece que nada se mueve, que nada crece? ¿Estamos sembrando pero no vemos fruto? ¿Todo sigue igual? ¿Esto nos desanima? Pues yo os digo, no, dice Zacarías 4, me gustó mucho, no menospreciéis los comienzos humildes y pequeños. Estaban reconstruyendo el segundo templo y el segundo templo era
nada en comparación al primer templo. Y entonces decían, esto no es nada, no menospreciéis las cosas pequeñas y las etapas, los comienzos. Y los comienzos, ¿cómo fue el comienzo de Jesús? ¿Cómo nació? Ya lo hemos dicho. No volvamos a repetirlo, ¿verdad? En pequeñez, en humildad, en anonimato. Pues nuestros comienzos no vamos a ser mejor ni mayores que nuestro Señor. Vamos a pasar lo mismo. Es que no nos esperan otra cosa. Es que nos esperan dolores, sufrimientos, pero también gloria. También gloria. Así que nos invita Jesús no solo a aguantar, sino a disfrutar de esos momentos de pequeñez, del día a día, y que aprendamos a encontrar a Dios, no nos hagamos prejuicios. Dios tiene que estar en el culto, aquí. Pues no, está, pero Dios está también en las circunstancias y en los momentos de tu vida y en los lugares que menos te imaginas, como es en un pesebre con unas vacas y donde menos te imaginas, allí está el Señor. A veces nos hacemos prejuicios, ideas preconcebidas. No, donde menos te lo esperas, abre tu mente, donde menos te lo esperas, allí está la presencia de Dios. Y ahí es donde, igual que Dios dio lo mejor que tenía, ahí es donde tenemos que dar lo mejor que tengamos. No bajes la calidad de tu amor, porque es que total, para una reunión en casa, ¿qué más da? Total, para si es que voy a ir solo a ver, no sé. No menosprecies lo pequeño, no bajes la calidad de tu amor, no bajes la excelencia. Dalo todo, aunque sean cosas pequeñitas, dalo todo. Porque en esos detalles que des todo, Dios lo está viendo. Y eso es lo que hizo Dios. Una grandeza increíble se estaba manifestando en un pesebre. Nosotros hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo, sigamos a nuestro Señor. La historia no termina. Comenzó en el pesebre, no terminó en la cruz. ¿Ha terminado la historia? No, terminará en gloria. Terminará en gloria. Lo que ocurre es que mientras estemos aquí en ese proceso, Dios nos dará victorias y nos dará glorias, igual que fracasos, es así. Así que, el que es fiel, dice Lucas 16:10, ¿el que es fiel en lo qué? ¿Es así el versículo? ¿Estáis seguros? El que es fiel en lo... Os falta un adverbio de cantidad. En lo muy poco. Bueno, es que hay diferencia. Una cosa es poco y es que lo muy poco. Pensar que ninguna palabra, igual que el de tal manera amó Dios al mundo, es que no hay puntada sin hilo, vamos. El que es fiel en lo muy, muy poco, también lo va a ser en lo mucho y Dios lo va a poner en lo mucho. Así que vamos a vivir una Navidad, ¿cómo? ¿Seguimos pensando igual? Ojalá esto os haya aportado un poquito de luz para comprender y entender la verdadera Navidad. Hermanos, una Navidad sencilla, una Navidad sin lujos, una Navidad donde celebremos lo realmente importante, y es que el amor de Dios hacia ti, la segunda oportunidad, y una Navidad en que digamos sí a Dios. Ojalá digas sí a Dios. Así que a mí me gustaría que, vamos a terminar un minuto de reflexión, oración o meditación, lo que quieras. 1 minuto, 2 minutos y acabamos. Bueno, si alguien quiere orar en alto, que lo haga. Si alguien quiere expresarse en alto, que lo haga. Y si no, vamos a tener esos 2 minutitos y acabamos orando. Pero sí expresa quizá una reacción interior ante lo que Dios te haya hablado.
¿vale? Si quieres decirla en alto, te animo, ¿eh? Dila en alto.